En un pequeño pueblo estadounidense, una familia fue durante años considerada por los vecinos como un modelo de cuidado para una persona vulnerable. Una anciana crió a su nieto con síndrome de Down, controlando por completo su vida. Posteriormente, la investigación establecería que, a puerta cerrada, se produjeron abusos sexuales sistemáticos, lo que resultó en agresiones físicas, lesiones graves y la completa desintegración familiar. Los hechos de este caso se desarrollaron en un estado del medio oeste de Estados Unidos, en un pueblo con una población de menos de 50.000 habitantes. La familia vivía en una casa de una sola planta a las afueras, alejada de la vida social activa. En el centro del sistema familiar se encontraba una anciana de más de 60 años que, tras la muerte de su esposo, se hizo cargo del cuidado de su nieto. El nieto nació con síndrome de Down y tenía una discapacidad intelectual moderada confirmada. Su madre, hija de una mujer, fue privada de la patria potestad durante la primera infancia del niño debido a trastornos mentales y drogadicción. El padre no participó en su crianza ni tuvo contacto con la familia. La mujer, que recibía asistencia estatal como supervisora, fue registrada legalmente como tutora. El niño prácticamente no tenía contacto social fuera del hogar. No asistía a una escuela formal, sino que recibía educación individualizada en casa, con escasas visitas de especialistas. Los exámenes médicos se realizaban de forma irregular. Los servicios sociales registraron condiciones de vida satisfactorias, limpieza en la casa y atención externa del niño. No encontraron motivos para intervenir en las etapas iniciales. La mujer controlaba completamente la rutina diaria de su nieto. Determinaba cuándo comía, dormía, tomaba medicamentos y salía de casa. Todos los contactos con otros familiares se realizaban a través de ella. Las reuniones familiares se reducían a breves visitas vacacionales, durante las cuales el niño estaba junto a la abuela y prácticamente no se quedaba solo con otros adultos. Los familiares notaron que con el paso de los años el comportamiento del niño cambió. Se volvió más retraído, comenzó a mostrar reacciones emocionales agudas, irritabilidad periódica y ansiedad. Estos cambios se explicaban por las características del desarrollo y los procesos hormonales relacionados con la edad. Según las recomendaciones de los médicos, la abuela ajustaba la medicación de forma independiente, sin informar siempre a los especialistas. Poco a poco se fue formando en la familia un modelo en el que la abuela era la única autoridad y fuente de información sobre la condición del nieto. Otros familiares, incluyendo tíos y tías, la percibían como alguien que había sacrificado su vida para cuidar a un familiar enfermo. Cualquier duda sobre sus métodos de crianza se consideraba inapropiada. El niño carecía de habilidades de autodefensa y no comprendía los límites de lo permisible. Su dependencia de la cuidadora era total, emocional, física y social. En tales condiciones, se creó un espacio cerrado durante varios años, en el que todas las acciones de la mujer permanecieron sin control y el control externo fue prácticamente nulo. Estas circunstancias se convirtieron en el telón de fondo de otros acontecimientos, que posteriormente llevaron a la intervención de las fuerzas del orden y a la destrucción de todo el sistema familiar. Durante la investigación posterior realizada por las fuerzas del orden y los servicios sociales, se estableció que la violencia sexual por parte del tutor fue prolongada y sistemática, y se prolongó durante varios años. En las etapas iniciales, estas acciones no se acompañaron de signos externos que pudieran interpretarse inequívocamente como violencia. El tutor no buscó ayuda médica ni psicológica especializada, y cualquier cambio en el estado del niño se atribuyó a las peculiaridades de su desarrollo. Debido a su discapacidad intelectual, el nieto no tenía una comprensión desarrollada de los límites sociales y legales, no era consciente de la ilegalidad de las acciones dirigidas contra él y tampoco pudo denunciar de forma independiente la violencia sufrida de una forma comprensible para terceros o profesionales. Su capacidad de comunicación era limitada y su dependencia del tutor era total. El control de la mujer sobre todos los aspectos de la vida diaria del niño le permitió ocultar durante mucho tiempo cualquier cambio de comportamiento o emocional. Reguló el círculo de comunicación, determinó de forma independiente la pertinencia de las visitas de familiares y especialistas y canceló repetidamente las revisiones programadas. Argumentó que las razones para negarse a contactarlo eran un deterioro temporal de la salud de su nieto, un aumento de la ansiedad o la reticencia del niño a interactuar con desconocidos. La documentación de los servicios sociales contenía registros de visitas programadas no atendidas y contacto limitado con el menor, pero estos hechos no se consideraron infracciones graves. Formalmente, se cumplían los requisitos de las condiciones de vida, lo que no justificaba una intervención inmediata ni la revisión de la tutela.
Con el tiempo, el menor comenzó a presentar síntomas persistentes, que posteriormente fueron clasificados por los expertos como consecuencias de abuso psicológico y sexual prolongado. Estos incluían trastornos crónicos del sueño, episodios de despertares nocturnos, cambios repentinos de humor, desorientación en un entorno familiar y reacciones emocionales incontroladas sin causas externas evidentes. En algunos casos, se observaron signos de aumento de la ansiedad y el miedo al permanecer en espacios cerrados. El personal médico que contactaba periódicamente con la familia recibía información sobre el estado del menor exclusivamente a través de las palabras de la cuidadora. Ella era la única fuente de explicaciones sobre los cambios de comportamiento, mientras que no se ofrecían puntos de vista alternativos ni una evaluación independiente del estado del menor. Esto limitó significativamente la detección oportuna de signos de violencia. Los miembros de la familia extensa señalaron que el niño evitaba el contacto físico con otras personas o, por el contrario, reaccionaba de forma desproporcionada e inadecuada ante la situación. Estas manifestaciones se explicaron por su diagnóstico principal y no despertaron sospechas adicionales. La propia cuidadora, quien insistió en su competencia y su amplia experiencia en el cuidado, frenó los intentos de los familiares de preguntar sobre las razones de los cambios de comportamiento. La violencia se acompañó de una violación constante y sistemática de los límites personales, que con el tiempo se convirtió en un estado habitual para el niño. La falta de modelos alternativos de interacción con los adultos y el aislamiento del mundo exterior contribuyeron a la formación de una percepción distorsionada del contacto físico y de la propia seguridad. La tensión interna acumulada no tuvo la oportunidad de materializarse de forma socialmente aceptable. Paralelamente, la tutora comenzó a registrar las manifestaciones de comportamiento agresivo del nieto en la documentación médica. Denunció golpes en el interior de la casa, rotura de muebles, arrebatos repentinos de ira e intentos de autolesión. Estos episodios sirvieron como base para reforzar el control, restringir la movilidad y aislar al niño del contacto externo. No se analizaron las razones externas o sistémicas de dicho comportamiento. Los servicios sociales, al realizar inspecciones de las condiciones de vida, no revelaron evidencia directa de actos delictivos. La casa se mantenía en buen estado. El niño tenía una apariencia pulcra, recibía comidas regulares y atención médica básica. No se registraron lesiones físicas que pudieran indicar claramente violencia sexual o psicológica. La falta de denuncias claras de la propia víctima dificultó considerablemente la identificación del problema. Así, durante mucho tiempo, la violencia sexual permaneció oculta tras un modelo aparentemente funcional de atención familiar. La combinación de aislamiento social, la dependencia total del menor y el control formal por parte de las estructuras estatales condujo a la acumulación de presión psicológica, que se reflejó gradualmente en el comportamiento del niño y creó las condiciones para una mayor escalada de los acontecimientos, que posteriormente atrajeron la atención de los servicios de emergencia y las fuerzas del orden. Los primeros casos registrados de agresión física por parte del nieto hacia la mujer comenzaron unos meses después de que se intensificara su aislamiento. Según los documentos médicos, el niño presentaba ataques repentinos de excitación, durante los cuales perdía el control de la fuerza de sus movimientos. Al principio, estos episodios se limitaban a empujones y golpes con las manos, sin causar lesiones graves. La mujer buscó ayuda médica, explicando las lesiones sufridas por caídas accidentales o el comportamiento incontrolado de su nieto, relacionado con su diagnóstico. Los hospitales registraron hematomas superficiales y arañazos que no requirieron hospitalización prolongada. No se recibieron denuncias a la policía en esta etapa. Con el tiempo, los ataques de agresión se volvieron más regulares. Se observaron cambios bruscos en el comportamiento del niño, desde una pasividad total hasta repentinos ataques de fuerza física. Los especialistas médicos que realizaron exámenes tras las visitas posteriores de la mujer recomendaron ajustar su régimen de medicación y consultar a un psiquiatra. La implementación de estas recomendaciones dependía completamente del cuidador. Durante el año siguiente, la intensidad de los ataques aumentó. En varios casos, la mujer sufrió fracturas costales y conmociones cerebrales, que requirieron una intervención médica más exhaustiva. Durante una de estas visitas, el personal del hospital reportó las lesiones al Servicio de Protección de Adultos, lo que constituyó la primera señal formal para una investigación interinstitucional. Durante las visitas domiciliarias de los trabajadores sociales, el niño se encontraba en un estado de ansiedad severa. Su comportamiento oscilaba entre la apatía y la tensión física.
La mujer insistió en la necesidad de dejar la atención sin cambios, argumentando que no había familiares alternativos dispuestos a asumir la responsabilidad. El siguiente incidente grave ocurrió por la noche, cuando se llamó a los servicios de emergencia. La mujer sufrió múltiples lesiones, incluyendo una fractura de brazo y lesiones en los tejidos blandos faciales. El hombre se encontraba en un estado de grave excitación emocional, no respondía a los métodos habituales de calma y fue aislado por el personal médico hasta la llegada de la policía. Esta fue la primera vez que las fuerzas del orden registraron directamente una agresión física como una amenaza para la vida y la salud. Se presentó una denuncia inicial por violencia doméstica que involucraba a una persona con discapacidad. El hombre fue enviado temporalmente a un centro médico para una evaluación psiquiátrica y la mujer fue hospitalizada. Después de este incidente, se notificó oficialmente a los familiares de la situación. Para muchos de ellos, la magnitud del problema fue una sorpresa. Anteriormente, percibían las lesiones individuales como incidentes cotidianos, sin sospechar la naturaleza sistemática de la violencia. Las reuniones familiares se caracterizaban por la tensión y la falta de una comprensión clara de las razones de la escalada. Los especialistas que atendían al niño en una institución médica registraron profundos trastornos de conducta que no se explicaban plenamente por su diagnóstico primario. Esto motivó una exploración más exhaustiva y la intervención de servicios adicionales. Ya se estaban llevando a cabo otras acciones en el marco de una investigación oficial, que trascendía el ámbito de los conflictos familiares internos. Tras un grave incidente con la hospitalización de ambas partes, el caso se transfirió a un grupo interinstitucional, compuesto por representantes de la policía, servicios de protección de adultos, servicios sociales e instituciones médicas. La investigación comenzó con el registro de las circunstancias del último ataque y el análisis de las solicitudes de atención médica previas. Las fuerzas del orden tuvieron acceso a un historial completo de llamadas médicas registradas durante varios años. El análisis de la documentación mostró la naturaleza sistemática de las lesiones corporales de la mujer, previamente clasificadas como lesiones domésticas. La frecuencia de las llamadas y la naturaleza de las lesiones suscitaron sospechas razonables de violencia crónica en el mismo hogar. Paralelamente, el niño se sometió a un examen psiquiátrico en una clínica especializada. La comisión médica registró un complejo conjunto de trastornos del comportamiento que no se correspondían con la evolución típica del síndrome de Down. Se prestó especial atención a las manifestaciones de desorientación, las reacciones al contacto físico y los signos de trauma psicológico a largo plazo. Como parte del procedimiento habitual, especialistas en comunicación alternativa trabajaron con el niño. Gradualmente, sin presiones ni formulaciones sugestivas, se registraron reacciones que indicaban una violación sistemática de los límites personales por parte del cuidador más cercano. Estos datos sirvieron de base para la participación de investigadores especializados en delitos contra personas con discapacidad. La vivienda donde vivía la familia fue inspeccionada de conformidad con una orden judicial. Durante el registro, no se encontraron pruebas materiales directas de un delito, pero se documentó la total falta de espacio privado para el niño, así como el incumplimiento de las condiciones de cuidado recomendadas. Los dormitorios y las zonas sanitarias no cumplían con los estándares prescritos en las recomendaciones médicas. Los familiares comenzaron a ser interrogados por separado. Los testimonios de los testigos fueron fragmentarios. Los familiares confirmaron que dependían plenamente de la mujer en materia de cuidado y no cuestionaron sus acciones. La mayoría admitió que el contacto con el niño era limitado y se producía exclusivamente en presencia de la cuidadora. Los servicios sociales proporcionaron sus propios informes de años anteriores. Señalaron que no existían motivos formales para la expulsión del menor, ya que se cumplían las condiciones básicas de vida. Al mismo tiempo, se reconoció que el sistema de control no tenía en cuenta el riesgo de violencia sexual en las condiciones de aislamiento total de una persona con discapacidad. Tras recabar la documentación primaria, la Fiscalía inició un proceso penal por diversos artículos, incluyendo violencia sexual contra una persona que desconocía la naturaleza de los actos y la creación de condiciones que conllevaron graves consecuencias. En ese momento, la mujer se encontraba internada en una institución médica bajo supervisión y se le declaró temporalmente incapacitada para participar en las investigaciones. El tribunal ordenó separar inmediatamente al menor de la familia y ponerlo al cuidado del Estado. Se le asignó residencia temporal en un centro especializado con apoyo médico y psicológico constante. Esta decisión se tomó sin tener en cuenta las objeciones de los familiares, dados los riesgos existentes.
La investigación duró varios meses e incluyó repetidos exámenes, análisis de datos electrónicos, historiales médicos y la opinión de especialistas independientes. Gradualmente, se formó un panorama completo de los hechos, que indicaba una violencia oculta a largo plazo que pasó desapercibida debido a las deficiencias sistémicas de control y la excesiva confianza en el tutor. En esta etapa, el caso pasó de la fase de recolección de pruebas a la de preparación de los materiales para el juicio, y todos los participantes en el proceso ya eran conscientes de la irreversibilidad de las consecuencias legales posteriores. Tras finalizar la instrucción del sumario, el caso se transfirió al Tribunal Estatal. La documentación de la acusación se basó en una combinación de exámenes médicos, conclusiones de comisiones psiquiátricas, informes de servicios sociales y los resultados de la comunicación alternativa con la víctima. El proceso penal se clasificó como un complejo de delitos contra una persona con discapacidad, que se prolongó durante mucho tiempo y tuvo graves consecuencias para el estado mental de la víctima y la seguridad del hogar. El juicio se celebró a puerta cerrada debido a la vulnerabilidad de la víctima y la necesidad de proteger sus datos personales. Durante el proceso, se estableció que el cuidador se valió de la total dependencia del nieto para violar sistemáticamente sus límites personales. Al mismo tiempo, la falta de control independiente regular, los contactos sociales limitados y el cumplimiento formal de las condiciones de vida con los estándares mínimos permitieron que la violencia pasara desapercibida durante años. Los exámenes psiquiátricos confirmaron que las manifestaciones de agresión física por parte del nieto no fueron la consecuencia principal de su diagnóstico genético. Los hallazgos indicaron la naturaleza secundaria de la agresión como reacción a un trauma prolongado y a la falta de comunicación segura. Estos datos se convirtieron en clave para deslindar responsabilidades y evaluar los riesgos de seguir viviendo en un entorno familiar. El tribunal declaró a la tutora culpable de los cargos. Teniendo en cuenta su edad y salud, fue condenada a prisión con posterior remisión a una institución médica cerrada. Además, el tribunal le prohibió cualquier tipo de tutela o cuidado de personas vulnerables en el futuro. El nieto permaneció bajo custodia estatal. Fue trasladado a un centro especializado de larga estancia, donde se le proporcionó una rutina diaria estructurada, supervisión médica constante y apoyo psicoterapéutico individual. Según los informes de la institución, con el tiempo la frecuencia de sus reacciones agresivas incontroladas disminuyó, su sueño se estabilizó y se observaron indicios de una recuperación gradual de una sensación básica de seguridad. Los miembros de la familia extensa sufrieron las consecuencias a largo plazo del caso. Se destruyeron las relaciones entre familiares y se perdió la confianza mutua. Una parte de la familia se sintió responsable de no cuestionar las acciones de la cuidadora durante años. Otros evitaron los comentarios públicos y gradualmente dejaron de comunicarse. La familia dejó de existir como una sola unidad. Los servicios sociales estatales realizaron una auditoría interna de sus propios procedimientos. Con base en sus resultados, se modificaron los protocolos para la verificación de la atención a las personas con discapacidad intelectual. Se prestó especial atención a la regularidad del contacto independiente con las personas en situación de aislamiento, la evaluación del estado psicológico y los riesgos de abuso sexual en aislamiento. Las instituciones médicas también revisaron sus enfoques para interpretar el trauma recurrente en el entorno familiar. Se fortaleció el intercambio de información interinstitucional entre hospitales, trabajadores sociales y la policía en los casos en que el trauma es sistémico, incluso si se explica por el comportamiento de la persona con discapacidad. El caso se utilizó como ejemplo de capacitación en programas de formación para trabajadores sociales y personal médico. Se hizo hincapié en reconocer las señales indirectas de violencia oculta, el peligro de la dependencia absoluta de la persona en situación de aislamiento de un solo cuidador y la necesidad de revisar los sistemas familiares que parecen estables a simple vista. Para la comunidad local, el evento se convirtió en un factor que revisó las ideas sobre la atención familiar. Las organizaciones públicas iniciaron campañas de información sobre la protección de las personas con discapacidad y los mecanismos para denunciar sospechas de violencia. El número de solicitudes a los servicios sociales en la región aumentó, lo que indica una mayor concienciación entre la población. La finalización del juicio no significó el fin de las consecuencias del caso. Para la víctima, el camino hacia la recuperación fue largo y requirió apoyo sistémico. Para la familia, los acontecimientos se convirtieron en una frontera irreversible, tras la cual era imposible volver a la situación anterior. Para las estructuras estatales, el caso confirmó que el cumplimiento formal de las normas de atención no garantiza la seguridad de las personas vulnerables sin una supervisión regular, independiente e integral.